conforme. Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Nicolás Gual, pertenezco a Bomberos de Río Colorado y de esta manera vamos a dar inicio a la segunda parte de la capacitación impartida por los colegas de Bomberos de Perú, la cual hoy va a estar a cargo del comandante Iván Galloso. Así que bueno, cualquier duda o consulta que tengan la realizan mediante el chat y después al finalizar la ponencia se la vamos a hacer llegar a Iván para que responda. Y lo que sí le vamos a pedir que todos por favor tengan los micrófonos y las cámaras apagadas para una mejor conexión. Gracias. Iván, le cedo la palabra. Gracias, Nico. Buenas noches con todos los presentes. Para mí es un gusto y un honor estar el día de hoy compartiendo con ustedes, gracias a esta invitación, esta segunda parte de los seminarios de búsqueda y rescate. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy son consideraciones de seguridad en la tarea de búsqueda. Si bien es cierto, en la primera parte llevaron ustedes algunas definiciones, algunos conceptos, parte de los patrones, las técnicas, ¿no? De búsqueda y también las técnicas de evacuación o extracción de víctimas. Vamos a tocar el día de hoy un aspecto importante que se relaciona con la seguridad, pero una seguridad orientada a poner en práctica lo que hemos visto, ¿no? Muchas veces la teoría nos define, nos precisa, ¿no? Pero a veces queda un poco lejos, un poco distal de la aplicación, ¿no? Y en esa brecha tan amplia que hay entre la teoría y la aplicación práctica y real, práctica me refiero que quizás cuando lo ejercitemos, cuando desarrollemos algún simulacro, algún evento simulado, y también lo real cuando estemos en una intervención de respuesta, ¿no? La teoría a veces está un poco lejos, a veces de aspectos reales, de aspectos concretos, de aspectos cotidianos, de lo que vemos en el día a día. Entonces, un poco para cerrar esa brecha, para cerrar ese espacio de esa distancia de realidad, lo que vamos a tocar el día de hoy es justamente algunos aspectos que tienen que ver con la seguridad para que nos permitan hacerlo, bueno, lógicamente real, pero un poco duro. Me escriben al chat, por favor, que hay algunos problemas en algunos aspectos, si se visualizan, ¿ya se corrigieron o siguen esas sombras que se aprecian? A ver si alguien me puede confirmar, por favor. Iván, yo veo toda la pantalla en gris y ahí en el chat están poniendo de que no se ve nada. Conforme. Ahora Entonces, sí, ahora sí. Ahora apareció la presentación con la titulación de consideraciones de seguridad. ok, ya está estable, por favor, a ver, abran sus micros para no interactuar con el chat. Comandante, se ve bloques plomos. Ya, Comandante, ok. buenas noches, ¿qué tal? Le saludo a Tito, comandante. Sí, eso es por los controles, ¿no, Tito? Se debería normalizar cuando usted cancela la presentación y lo vuelve a lanzar. Ya, conforme. Vamos a cancelarlo entonces. Permítame un Una momento, a línea, ver. por favor. Ok. Listo, voy a volverlo a lanzar. Me confirman en un momento. Ok, comandante. Ya, continúan las manchas. Sí, un momento. Está en oscilación. Este es un tema que yo tengo con la memoria de mi máquina, pero vamos a esperar un momento.
Tito, ¿me copias? Sí, mi comandante, lo escucho. Ya, se reinició la máquina. Voy a volver a compartirlo, por favor, me confirmas. Por supuesto, mi comandante. Estoy inhabilitado, por favor, Nico, de compartir pantalla, si fueras o Tito, por favor, Sí, comandante, habilítame. ya. A ver, pruebe, por favor. Ya, perfecto, gracias. Ahora sí se ve bien, Iván. Sí, perfecto. Sí, mi Bien. comandante, ya desaparecieron los bloques negros. Ya, excelente. Bien, mil disculpas a todos por los problemas técnicos iniciales. A veces es propio del ancho de banda, de temas de esta comunicación virtual que tenemos, pero que de alguna manera nos acerca a todos. Y bueno, tenemos que aprovechar de alguna manera estas situaciones para buscar siempre la corrección. Bien, les decía entonces que lo que vamos a tratar justamente son consideraciones de seguridad que nos permitan hacer de una manera real las recomendaciones y los conceptos que hemos revisado, sin, lógicamente, perder este aspecto tan importante para nosotros que es la seguridad, la protección del equipo, la protección de la tarea y el éxito, ¿no?, de lo que significa esta tarea tan trascendente en la respuesta a emergencias de incendios, que es la búsqueda y rescate. Bien, vamos a iniciar entonces. Lo primero cuando hablamos de seguridad, ¿no?, es siempre referirnos a un estándar. Y NFPA nos da un estándar definido en la norma 1500, que es la norma sobre el programa de seguridad y salud ocupacional para el Departamento de Bomberos, ¿no? Y específicamente los aspectos que vamos a tocar el día de hoy son referidos al capítulo 8, que tiene que ver con las operaciones de emergencia. Esta norma es muy interesante, le permite a todo Departamento de Bomberos, a todo cuerpo de bomberos, implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Un sistema que tiene que ver, lógicamente, con el cuidado de la salud y también con las medidas operacionales de seguridad que podemos tener en el desarrollo de nuestras intervenciones. Tiene criterios que van desde la articulación de identificación y peligros de riesgos en el trabajo, en la respuesta a emergencias, ¿no?, a unos criterios operacionales de mando de emergencias, de equipos, ¿okay?, y de muchas recomendaciones que nos ayudan a complementar y a fortalecer la seguridad. Entonces, en este capítulo 8, donde hablamos de operaciones de emergencia, definimos un aspecto importante, ¿ok?, que tiene que ver con el manejo de incidentes y básicamente sobre los miembros operando en la escena, los miembros operando en los incidentes, ¿ok? En el capítulo 8.5.1, ¿ok?, entre otras cosas, indica que todas las operaciones en un escenario deben limitar disponible en la escena, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las operaciones, o perdón, qué tipo de operaciones vamos a tener limitadas a esta condicionante? Lógicamente dependerá de la evaluación que nosotros desde el inicio vamos a dar sobre la situación, ¿no? Si es una situación desbordada, fuera de control, si es una situación donde nosotros podemos intervenir todavía, ¿ok? Y sobre esa apreciación objetiva que tenemos que tener que trazar de alguna manera, tenemos que sentar algunos precedentes. ¿Y quién es el que hace esta evaluación? Y es importante mencionarlo, básicamente el comandante del incidente, ¿ok?
Entonces, el comandante del incidente, en esta apreciación operacional, tiene que evaluar 3 aspectos operacionales, situacionales en las que está la emergencia. El primer aspecto del manejo de riesgos que tiene que evaluar es si podemos arriesgar mucho de manera calculada para salvar vidas salvables. Si hay vidas comprometidas en el escenario, ¿okay? Nosotros podemos arriesgar mucho, siempre de manera calculada, ¿okay? Para intervenir y rescatarlos. ¿Okay? Pero, lógicamente, la apreciación operacional permitirá evaluar esta condicionante. Es decir, si tengo el personal disponible adecuado, si tengo los equipos, ¿no? Para este personal también y para que puedan cumplir el objetivo. Si es así, ¿okay? Yo decido justamente arriesgar al equipo de manera calculada, y cuando nos referimos de manera calculada, la misma norma recomienda que debemos tener procedimientos operacionales que nos permitan tener una línea, ¿okay? De trabajo revisada, estandarizada, ¿okay? Con la cual los miembros operando en el incidente tengan patrones y protocolos definidos para sus actividades operacionales y que éstas también reflejen seguridad en todo momento. El segundo principio del manejo de riesgos que puede evaluar el comandante de incidente es que se podrá arriesgar un poco, ¿okay? Un poco, de manera cautelosa, un poco, ¿okay? Siempre y cuando haya propiedad salvable. Es decir, si tenemos propiedad comprometida, bien, el riesgo que vamos a asumir es poco, es un poco, ¿okay? El riesgo sobre el equipo será poco, ¿okay? Y igual de manera calculada para salvar esta propiedad salvable. Y consecuentemente, el tercer principio del manejo de riesgos implica que no arriesgaremos de ninguna manera nuestras vidas por un edificio o vidas ya perdidas, ¿no? Que es básicamente la parte consecuente de los dos principios anteriores. No por ser la parte consecuente y quizás ser el último principio es el que menos importancia o menos trascendencia tiene. Yo creo que acá lo que hay que entender es que este principio nos indica que si tenemos una situación totalmente descontrolada, donde un edificio ya está prácticamente totalmente consumido por el fuego, no es bajo ningún aspecto de la seguridad permitida nuestra intervención. Es un edificio ya perdido, por lo tanto no debemos arriesgar nuestras vidas de ninguna manera. ¿Okay? Y también consecuentemente habla de vidas ya perdidas. ¿Okay? De vidas ya perdidas. Es decir, si tenemos personas atrapadas, inalcanzables para los equipos de búsqueda y rescate, ¿okay? O cuyas maniobras de rescate comprometerían gravemente la vida de los rescatadores, pues no deberíamos tomar la decisión de intervenir porque consecuentemente los equipos podrían arriesgarse, ¿no? A situaciones muy críticas y probablemente perderemos más que las vidas de las víctimas ya atrapadas, sino también al equipo. Entonces, estos 3 aspectos del manejo de riesgo son muy importantes para que en nuestra evaluación operacional, más allá de la situación del incendio, que la vamos a evaluar en un momento más, tengamos siempre claros estos principios, ¿okay? De manera consecuente para medir nuestra intervención, ¿okay? Medir nuestro compromiso de la seguridad. En el desarrollo de la reunión, vamos a tocar algunos aspectos de este principio de manejo de riesgos, ¿okay? En algunos conceptos que vamos a desarrollar. Bien, pero ¿cuál es el riesgo? Todos conocemos una situación de incendio, ¿no? Estamos en el servicio de bomberos quizás poco o mucho tiempo, y de alguna u otra manera hemos visto incendios, ¿no? De diferentes proporciones y diferentes magnitudes. Generalmente vemos un edificio incendiado, ¿no? Que es lo habitual en un escenario, pero tenemos que entender que los riesgos a los cuales se refiere nuestra evaluación es justamente a los fenómenos o etapas que ocurren en la evolución de un incendio, ¿no? En el cuadro, en la pantalla, en el cuadro que está en el lado derecho, podemos ver ahí una tabla, un eje de coordenadas que nos muestra básicamente la medida en tiempos y el incremento de temperatura que se da en una situación de incendio estructural. ¿Okay? Se dice que en promedio durante los 3 primeros minutos de un incidente,
donde tenemos la etapa incipiente, la temperatura crece de un promedio de temperatura ambiente a un promedio de 50 grados centígrados, ¿no? Eso ocurre en los primeros 3 minutos. Esta es la famosa etapa incipiente, ¿no? La etapa en que se dice que los habitantes de la estructura, los ocupantes de la estructura pueden reaccionar quizás utilizando extintores, ¿no? Para controlar el incidente. De alguna manera es la etapa segura, donde se deben realizar las evacuaciones de los edificios, ¿no? Eso en estos 3 minutos de oro. La siguiente etapa, la etapa de crecimiento, ¿no? Básicamente que parte del fin de los 3 minutos y se va hasta más o menos los 5 minutos, es donde se desarrolla la etapa de crecimiento. Y acá el incremento de temperatura es casi exponencial, casi se convierte ya no en una curva, sino en una línea vertical de crecimiento totalmente vertiginoso, donde la temperatura asciende de 50 grados centígrados, que quedó en promedio, a más o menos 750 grados de temperatura. Un incremento muy crítico, donde no solamente el foco genera gran concentración de calor, sino los residuos propios de la combustión, como son los humos y los calores por radiación y convección, ¿okay? Hacen que toda la estructura se vea comprometida en una situación muy crítica. Sobreviene la etapa de desarrollo completo, que es la etapa en la que todos los paquetes combustibles al interior del edificio van a ser afectados por este gran calor acumulado, ¿no? Y se produce lo que nosotros conocemos como una combustión súbita generalizada de todos los paquetes combustibles, ¿no? Llegando a la etapa de desarrollo completo, donde se tendrán temperaturas en promedio de 800 grados centígrados. ¿Cuántos minutos se sostiene esta etapa de desarrollo completo? Pues básicamente lo que los paquetes combustibles duren en terminar de quemarse, ¿no? Y entran ya a una etapa de caída, donde es una curva descendente, ¿no? Donde la temperatura más o menos pues baja de 700, 750 grados centígrados, ¿no? Hasta estabilizarse y terminar básicamente estos cambios de situaciones que se dan dentro de un incendio estructural. ¿Y por qué es importante repasar esto? Porque hace 50 años, ¿no? La etapa incipiente más o menos tenía un intervalo de duración de 25 a 28 minutos. ¿Okay? Hace 50 años, los equipos de bomberos, cuando llegaban a una estructura, tenían situaciones de temperatura menos críticas y por lo tanto tenían tácticas que eran acordes a estos riesgos. Habían equipos que entraban a hacer búsqueda y rescate sin el acompañamiento de mangueras, a veces también tomando riesgos muy críticos sin equipos de protección respiratorio autónomo, sin ERAs o sin EPRAS o sin SCBAs, como ustedes lo quieran denominar, dependiendo las siglas para identificar lo que tienen ustedes estelarizadas, pero asumían estos riesgos, ¿no? En estos tiempos, esos riesgos ya no son asumibles por el personal de respuesta a emergencias. Las temperaturas son muy críticas en los primeros 5 minutos y hay que entender entonces que la evaluación de riesgos que hemos terminado con los 3 principios anteriores, hay que tomarlos de manera muy responsable. Entender que los riesgos al interior de una estructura son muy críticos en cuestión de temperaturas y de gran concentración de calor, y no podemos asumir de manera deliberada, ¿no?, riesgos sin evaluar estas condiciones. Ok, ya estamos entonces situados en la criticidad del incidente. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones, los criterios de seguridad que nosotros vamos a evaluar para la implementación de una tarea de búsqueda y rescate. Esencialmente, una búsqueda y rescate primaria, que es la que se realiza con las primeras unidades en la escena, con las que han llegado en los primeros minutos de haberse iniciado el incendio. Bien, empezaremos. La primera evaluación será determinar el estado operacional del incendio, es decir, en qué situación operacional está. Si vamos a entrar con un ataque ofensivo o vamos a plantear un ataque defensivo. A consideración, vamos a ver cuáles son las diferencias de estos últimos tiempos que han ido definiéndose. Lo segundo, determinar los accesos. Si el estado operacional, donde vamos a ingresar a la edificación, será nuestro segundo criterio de seguridad. ¿Por qué es importante definirlo?
porque tenemos que habilitar un medio seguro, no solamente para el ingreso del equipo, sino también para la extracción de la víctima. Entendamos que nosotros vamos a hacer una búsqueda y rescate con la intención de regresar con una víctima, y esa ruta de acceso y de salida tiene que ser segura para ellos. ¿Okay? Consecuentemente, cuando determinamos el acceso a una edificación, siempre hay que determinar una ruta de escape para la cuadrilla de búsqueda y rescate. Es decir, si las cosas se ponen feas, si la cosa se pone mal, ¿okay? Como decimos acá en Perú, se pone de color de hormiga, tenemos que tener una vía de escape habilitada. Ese es parte de la segunda consideración de seguridad para implementar una tarea de búsqueda y rescate. El tercer criterio va asociado a organizar el equipo, ¿ok? A organizar el equipo. Tenemos un equipo de bomberos en escena, ¿ok? Y organizarlo implica determinar cuáles van a ser sus funciones, ¿no? Y que ellos entiendan también que tienen que implementar ciertas medidas de seguridad para que esta tarea sea exitosa, ¿no? Y cuando organizamos un equipo, también tenemos que determinar la cantidad de bomberos que necesitamos para que esa tarea sea segura, como lo vimos en el preámbulo de la norma, ¿no? Se realizarán tareas en el incidente siempre y cuando contemos con el personal suficiente en la escena. Y para una tarea de intervención al interior de una edificación incendiada, mínimo se requieren 4 bomberos. Vamos a ver el por qué. La misma norma define algunos aspectos que tenemos que conocer. Y finalmente, la última consideración estará en implementar un método de control de ingreso y de consumo de aire. El aire, lógicamente, los equipos de protección respiratorio autónomo, del SCBA, ¿ok? Que, como vamos a ver, nos dan un tiempo específico de trabajo, un tiempo seguro de trabajo. Y eso dependerá de la duración del consumo de este equipo. Cada equipo de estos contiene una cantidad específica de litros de aire, ¿no? Y con cada respiración nosotros vamos consumiendo este contenido y lógicamente en un tiempo definido, de acuerdo al patrón respiratorio, este aire se acabará. Por lo tanto, nosotros tenemos como límite ese tiempo para realizar ese trabajo de búsqueda dentro del escenario ya comprometido con calor y humo. Muy bien, vamos entonces a desarrollar uno a uno los criterios que estamos planteando. El primer criterio que tiene que ver con el estado operacional. Como ya les había dicho, tenemos que evaluar en qué condición está el escenario para determinar cuál es la condición táctica. ¿Okay? Si el escenario nos permite ingresar, pues determinaremos una situación de ataque ofensivo. Y esto es básicamente cuando el día. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una vivienda, una casa habitación de 2 niveles, tenemos el incendio declarado en el segundo nivel, ¿no? Y el primer piso no está comprometido. Es decir, es una estructura parcialmente comprometida. ¿Se puede definir un ataque ofensivo? Sí. El ingreso seguro se hará por el primer nivel, que no está comprometido, probablemente también libre de humos calientes, porque los humos tienden a subir verticalmente y rara vez afectan la parte o el nivel inferior del piso incendiario. Rara vez. Lo digo rara vez porque si todo el piso superior está totalmente sellado, herméticamente sellado, es probable sí que los humos sí bajen, pero eso es algo excepcional. ¿Okay? Por eso digo rara vez. Entonces, en un escenario tradicional de incendio como ese, podemos ingresar de manera segura para implementar una tarea de ataque ofensivo y, consecuentemente, poder ingresar también a hacer una búsqueda y rescate. ¿Okay? La otra contraparte es que el escenario esté totalmente comprometido. Pues si está totalmente comprometido, no permitirá el ingreso de los equipos de búsqueda y rescate ni los equipos de extinción, por lo tanto, optaremos por una situación de ataque defensivo. ¿Y qué es una situación de ataque defensivo? Pues aplicar chorros de gran volumen desde el exterior para controlar el incidente. En esta situación, lógicamente, no se aplicarían tareas de búsqueda y rescate porque no tenemos opción de ingresar a la estructura. Toda la estructura está comprometida, por lo tanto, lo único que optamos es por tratar de salvar el edificio. Pero como dice el principio de seguridad, arriesgaremos poco, desde el exterior, ¿ok? Desde el exterior.
Bien, estas son las dos situaciones de ataque tradicional que tienen los bomberos. Ataque ofensivo y ataque defensivo. ¿Ok? Es importante mencionar que en estos últimos tiempos se vienen desarrollando tácticas que son lógicamente coherentes con los riesgos actuales. ¿Y cuáles son los riesgos actuales? El gran crecimiento de la temperatura al interior de una edificación, producto de un incendio, ¿ok? ¿No? Que se da, como hemos visto, en los primeros 5 minutos de originarse el incidente. ¿Y esto por qué? Lógicamente porque ha cambiado el mobiliario, ¿no? En estos tiempos. Antes, pues, los mobiliarios eran de madera natural, de madera cruda, ¿no? Con tapices y rellenos en fibras de algodón, cortinas también en fibras de algodón, cuya combustión era un poco más lenta. Se combustionaban, sí, pero de manera más lenta. Ahora, todo es aglomerados, sintéticos, ¿no? Derivados de hidrocarburo, y básicamente son productos que tienen una aceleración de combustión muy rápida y generan sobre todo muchos residuos de combustión, humos muy densos, muy tóxicos, con productos dañinos, no solamente para los ocupantes de la estructura, sino también para los equipos de intervención. Entonces, ante esa situación tan crítica que se está dando, se están desarrollando en estos tiempos tácticas también de ataque transicional. ¿Ok? ¿Qué es un ataque transicional? Pues un ataque que nos permite, ¿ok?, que estas situaciones límites, estas viviendas totalmente, o estas estructuras, perdón, totalmente comprometidas, puedan ablandarse, puedan disminuirse estos riesgos al interior para permitirnos, ¿ok?, un ataque ofensivo, ¿no? Un ataque interior, y con ello implementar una tarea de búsqueda y rescate. Vamos a explicar un poquito lo que es el ataque transicional, este ataque de contención que se da, ¿ok? Porque es siempre importante tener algunas características, ¿no? Más allá de lo que quizás podemos ver en algún video, ¿no? En alguna página web, ¿no? Es importante siempre repasar algunos conceptos reales. ¿Y qué es el ataque transicional? Bueno, como el mismo concepto lo define, es un ataque que permite la transición de un ataque externo a uno interno, ¿no? De la etapa, ¿no?, defensiva a la etapa ofensiva, ¿no? En Estados Unidos, donde implementaron esta técnica, también utilizan el término ablandar el objetivo, ¿ok? Ablandar el objetivo. Esto indica, ¿no?, que el fuego va a ser, o las consecuencias también del incendio van a ser debilitadas. Y es lo que vimos básicamente en el gráfico, al lado de la definición, ¿no? Tenemos las curvas que vimos, ¿no?, hace un rato, de crecimiento del incendio, ¿no? Y tenemos un punto donde quizás vamos a llegar nosotros, que es la etapa de total desarrollo. El de bomberos llega a la etapa incipiente, quizás con las justas llega a ver la etapa de desarrollo, pero frecuentemente llegamos a la etapa, ¿no?, de total desarrollo, la etapa de sostenimiento, de crecimiento. Entonces, ahí es donde frecuentemente llegamos. Entonces, ¿qué nos permite este ataque transicional? Atacar simplemente para mejorar las condiciones al interior de la estructura, ¿ok? Con este ataque transicional bien realizado, tenemos efectos de disminución a más del 50% de la temperatura presente en la estructura. Es decir, podemos pasar de promedios de 800, 750 grados centígrados a promedios de 300 grados centígrados, que todavía son críticos, pero mucho más manejables y seguros para equipos de intervención. Y también mejora las condiciones de supervivencia de las víctimas atrapadas, ¿ok? Lógicamente, de las víctimas en espacios con probabilidades de supervivencia. No estamos hablando de las víctimas al interior del compartimiento de la habitación donde el foco está, donde ya se hizo una etapa de crecimiento a 800 o a 700 grados centígrados. Es casi improbable que si una víctima está dentro de ese compartimiento, dentro de esa habitación, sobreviva. ¿Ok? Ni antes ni durante la situación de ataque ofensivo, ya es una situación extremadamente crítica. Las víctimas no se van a refugiar en esa habitación. Donde no esté presente el fuego, puede ser baños, otros dormitorios, otras habitaciones, van a cerrar las puertas, ¿no?, evitando que el humo caliente y el fuego los alcance. Entonces, en esos espacios donde ellos esperan ser rescatados, ¿ok?, donde ya las propias consideraciones de crecimiento del incendio han llevado humos muy calientes,
con este ataque transicional vamos a disminuir significativamente la temperatura de esos humos y de esa transferencia de calor, mejorando las condiciones de supervivencia. Que mencionar, y es cómo se debe hacer este ataque. ¿Ok? Este ataque tiene ciertas características que nosotros tenemos. ¿Ok? Lo primero que hay que entender es que este es un ataque, ¿ok?, no con gran volumen de agua. Se aplica un chorro de ataque, un chorro de una manguera, ¿ok?, de una manguera de una línea, de una manguera o una de hasta de una devanadera. Se puede aplicar un chorro, ¿ok?, desde el exterior al interior, lógicamente de la habitación de mayor compromiso, por la ventana, lógicamente, o la puerta, lo que tengamos, en el ángulo más cerrado. Es decir, el bombero que está aplicando el chorro se tiene que poner lo más cerca a la estructura, ¿sí?, en un ángulo muy cerrado por la ventana y rompa contra el techo de la habitación. Ese chorro no busca darle a los paquetes en combustión específicamente. No hay ángulo de ataque que permita que ese chorro le dé esos paquetes en combustión. ¿Okay? Lo que tenemos que hacer es que ese chorro ingrese contra el techo de la habitación y se rompa, ¿okay?, rompa el caudal de agua para que caiga en gotas con volumen todavía, que permitan el enfriamiento de los paquetes combustibles en el suelo, ¿no?, o alrededor de la habitación. De esa manera vamos a rociar esos paquetes combustibles totalmente comprometidos, ¿no? Vamos a llenar con vapor esa habitación y significativamente va a empezar a bajar el calor, ¿no?, de ese gran foco de fuego que tenemos y que compromete toda la estructura. ¿Ok? ¿Por qué se tienen estas características de ataque, o por qué se tienen que resaltar estas características de ataque? Porque este chorro tiene que ser lo más compacto posible. Si nosotros cometemos el error de aplicar un chorro, ¿ok?, de aplicar un chorro no compacto, sino de manera cónica, ¿ok?, por la ventana, lo que vamos a hacer es quizás poder causar un efecto similar al que ya hemos mencionado, pero el chorro cónico va a cubrir significativamente la ventana o puerta por donde la estamos aplicando, y lo que va a hacer es empujar todo el humo que naturalmente está liberándose por esa ventana hacia el interior de la edificación, cosa que no ocurre con el chorro compacto que mencionamos al definir esta técnica. Ese chorro compacto permite que esos humos continúen evacuando, no generando cambios al interior de la estructura ni empujando los humos calientes a otros espacios. Si nosotros utilizamos equivocadamente un chorro abierto, un chorro cónico, un chorro de neblina, como quieran denominarlo ustedes, podemos causar un enfriamiento, pero estamos empujando toda la carga calorífica al interior del edificio, comprometiendo la seguridad de las personas que pueden estar atrapadas esperando su rescate. Así que tenemos que entender que esta técnica tiene estas características importantes que mencionar para que este ataque transicional nos permita una disminución significativa de la temperatura y ese ingreso seguro que estamos buscando al edificio. El tiempo de aplicación de esta técnica oscila entre 15 a 20 segundos. Es un chorro que se aplica del exterior, se cierra a los 15 o 20 segundos y, lógicamente, lo que hay que hacer es una evaluación visual, una lectura visual. ¿Qué es lo que tenemos que evidenciar? Que ese humo denso, negro, oscuro, cargado de calor, se torne a un humo grisáceo, ¿no?, un gris muy claro, ¿no?, con evidente presencia de vapor, que todavía logra salir por ese espacio donde aplicamos el chorro sin comprometer cambios de temperatura al interior del edificio. ¿Ok? Recuerden entonces,
¿Cuál es la técnica correcta? Aplicar un chorro compacto, y la técnica incorrecta será aplicar un chorro cónico. La diferencia, ¿ok?, en la aplicación puede generar un grave riesgo para las personas atrapadas, ¿ok? Una correcta aplicación de esta técnica nos permitirá ingresar a la estructura, lógicamente con una línea de ataque, ¿no?, para realizar la búsqueda y rescate de las personas atrapadas en esta primera evaluación, ¿ok?, de las consideraciones de seguridad de la búsqueda y rescate. Bien, pasemos a la segunda evaluación, que tiene que ver con determinar los accesos seguros a la edificación. ¿Qué tenemos que considerar acá? Básicamente la característica de la edificación, ¿no?, a la que vamos a acceder. Si, por ejemplo, tenemos viviendas que tienen un solo nivel, ¿no?, pues ingresaremos por las puertas o ventanas, ¿no?, que tenemos a nivel y con acceso seguro, lógicamente, determinando esta facilidad de que también las víctimas puedan salir por este punto. O también podremos ingresar por techos, ¿no?, por los techos, utilizando quizás escaleras de ataque. Por el techo, quizás patios o jardines posteriores, donde también podríamos determinar eso como un punto de acceso seguro para evacuar las víctimas hacia esos espacios seguros hasta que el incendio sea controlado y finalmente lo saquemos de la edificación. ¿Ok? Si tenemos, por ejemplo, viviendas de 2 o 3 niveles, pues acá definitivamente los accesos tienen que ser planteados por las vías de evacuación o circulación, es decir, puertas o escaleras propias del edificio, ¿no? Y en casos excepcionales, por escaleras extendibles, ¿no?, de 2 o 3 cuerpos que nos permitirían llegar a ventanas o balcones de segundos o de tercer nivel, ¿ok? Algo así como lo que vemos en la foto de la diapositiva. Una de las recomendaciones que se dan en estos tiempos es que cuando utilicemos esta técnica de acceso, ¿ok?, para garantizar una salida segura de los bomberos y de las víctimas que son rescatadas, utilicemos también una técnica que plantea utilizar escaleras en paralelo. Es decir, no solamente plegar una escalera a la ventana, sino poner 2 en paralelo. Eso le da a los equipos y a la víctima, a la hora que salen, ¿ok?, un espacio más amplio para maniobrar y acceder a estas escaleras de manera segura, ¿ok? Recuerden que una escalera, ustedes ya las han utilizado, las conocen, una escalera, ¿no?, tiene un espacio reducido, muy reducido, sobre todo cuando regresamos, cuando queremos abordar la escalera, ¿no?, para poder salir de la edificación. El ascenso generalmente es muy intuitivo, muy sencillo, pero cuando queremos salir, cuando queremos descender por una escalera, ahí vemos que esos espacios a veces son complicados de acceder. Escaleras en paralelo nos dan una mayor tranquilidad, ¿no?, en el uso. Cuando tenemos estructuras de 4 pisos a más, que en FPA ya las identifica como edificaciones de pisos altos, ¿no?, acá sí el ingreso por las vías de evacuación de la estructura es básico y elemental. Acá sí tenemos que buscar estos accesos estructurales para permitirnos trabajar con la mayor seguridad posible. De la misma manera podemos utilizar unidades telescópicas, escalas, plataformas o canastillas, que excepcionalmente también nos permitan realizar quizás alguna extracción de alguna víctima que podamos rescatar. Recuerden que estos medios telescópicos, ¿no?, su parte operacional, las técnicas de maniobra, demoran, básicamente, ¿no? Los promedios de tiempo que utilizan para extenderse, reposicionarse, descender, ¿no?, y encima tienen capacidad de carga limitada, ¿no?, son tiempos muy largos, ¿no?, que una tarea crítica de búsqueda quizás no nos den la ventaja de tiempo que estamos buscando, ¿no? Y no solamente que estamos buscando por desarrollar la tarea rápida, sino porque las víctimas que están en el interior no tienen ese tiempo, ¿no?, a su favor. Entonces acá hay que entender que esto es para casos también muy excepcionales, ¿no? Y acá yo siempre resalto que los accesos estructurales son los más seguros
cuando tenemos que realizar tareas de búsqueda y rescate. Pero esto lógicamente implica un buen estado físico de los equipos de intervención para ascender por escaleras, ¿no? Y si hablamos ya de situaciones en pisos muy altos, lo ideal es hacer un piso logístico, un piso táctico de acceso, 2 niveles antes del piso comprometido, ¿no? Es irracional pensar que si tenemos un incendio, un piso 8 de un edificio, vamos a mantener a todos los equipos de intervención en el nivel 0, en el piso 1. Eso es lo que tendríamos que hacer ahí, es habilitar en el 6º piso, si que corresponde al ejemplo que estoy dando, de un incidente de un piso 8, habilitar el 6º piso como un piso táctico, como un piso de logística, ¿ok? Para que desde ese piso podamos administrar las tareas de acceso y de búsqueda, ¿no? De ser requeridos. Desplazar equipos 6, 7, 8 pisos para hacer búsqueda implica sacrificar totalmente el estado físico de esos equipos, ¿no? Y no vamos a tener los resultados que deseamos. Así que ahí tenemos que evaluar muy bien la táctica que vamos a poner en práctica.